Hola, ¿qué tal? Buen día a quienes nos escuchan a través de las redes sociales. Les damos la bienvenida a este primer programa de Charlas Poderosas. Aquí en la mesa ustedes van a poder observar que tienen a su defensora de los derechos universitarios, la maestra Carmen Elena Arroyo. También tenemos a la coordinadora de RCU, de Responsabilidad Social Universitaria. Aquí está a mi ladito, Ari, a la doctora Ariana Ávila y por supuesto a la maestra Amanda Urban del programa de Proinclusión. Yo soy Arely Martínez, trabajo en la Coordinación para la Igualdad de Género y les damos la bienvenida a través del 1180M de amplitud modulada y de comunicación radio WAPS y pues los Facebook de nuestras respectivas dependencias universitarias. Pues bueno, les platicamos un poquito del contexto de este programa de Charlas Poderosas. Vamos a estar acercándonos a ustedes una vez al mes con diversas temáticas y el día de hoy nos convoca justamente enmarcar el 8M. Hemos estado realizando algunas actividades a través de sus departamentos, entonces pues bueno, esta es una más. Y pues vamos a partir de una preguntita, ¿por qué conmemorar y no celebrar el 8M? Entonces vamos a reflexionar sobre los principales puntos que necesitamos abordar durante la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres. Entonces, pues vamos a tratar de abordar los principales temas como los de brecha salarial, los de igualdad de género, por ejemplo, algunos temitas que tienen que ver con el trabajo no remunerado en los hogares. ¿Qué más tenemos por ahí? La necesidad de visibilizar cuáles siguen siendo los retos actualmente y cuáles van a ser las propuestas pues que podemos hacer desde nuestros hogares, desde nuestras propias formas de vivir y sentir la necesidad de conmemorar este tan importante día a nivel internacional. Y pues bueno, le voy a dar el uso de la palabra, si quieren primero a la maestra Amanda que nos comparta algunas experiencias. Hola, pues me da mucho gusto tener este espacio con mis compañeras que admiro tanto por todo su trabajo y creo que este espacio nos va a servir mucho para reflexionar entre todas de temas muy importantes como el que ahora nos tiene aquí. Bueno, en mi caso, para mí es muy importante hacer conciencia que todas las mujeres tenemos características diferentes y que todas las mujeres luchamos por diferentes características que tenemos en la vida. Entonces, hablando específicamente de mujeres con alguna discapacidad o dentro de alguna característica dentro de la interculturalidad, es muy importante hacerlas visibles, porque muchas veces en estos movimientos esas características o este grupo de mujeres desaparecen entre todas, ¿no? Entonces tenemos necesidades muy específicas que es importante que se vean, que estén ahí. De hecho, yo pertenezco a una asociación que se llama Mexicanas con Discapacidad, que justamente nació más o menos en el 2018, cuando se empezó a hacer más movimientos de esto de las marchas, pero vimos que no había representación de mujeres con discapacidad y que era muy importante porque no tenemos cifras de violencia, por ejemplo, entonces no sabíamos si estábamos mejor, peor o cómo estábamos. De hecho, el primer lema que hubo es somos las hermanas olvidadas, porque no teníamos datos ni nada sobre mujeres con discapacidad. Y poco después, ya con la asociación, hasta el año pasado salieron cifras sobre mujeres con discapacidad, sobre violencia, por ejemplo, que 80% de las mujeres en México con discapacidad mayores de 15 años ha sufrido algún tipo de violencia o el 79% de estas mujeres ha sido por su pareja actual o que solo el 27% de las mujeres con discapacidad somos activas económicamente. Entonces ahí se puede ver cómo evidentemente podemos sufrir doble discriminación y por qué es tan importante hablar del tema y hablar también de las diferentes luchas de las diferentes mujeres y entre todas pues hacer esta gran lucha.
Por eso ahorita tengo mis dos colores, ¿no? El amarillo que tiene que ver con la discapacidad y el morado que ya sabemos que tiene que ver con la lucha feminista. Me encanta lo que nos comparte la maestra Amanda. Fíjense, desde el feminismo interseccional justamente se busca abordar las distintas experiencias que hay dentro de las mujeres en donde las categorías como raza, etnia, clase social, orientación sexual y por supuesto condición de discapacidad suman o potencian un ejercicio de violencia y o discriminación contra las mujeres. Entonces es importante que reflexionemos sobre las experiencias, como bien nos comenta la maestra Amanda, y pues tratar de visibilizar qué tipo de situaciones o qué tipo de retos se enfrentan las mujeres y cómo podemos abonar a la superación de estos. Pues bueno, le cedo la palabra a la maestra Elena Arroyo, ¿sí? A ver, para si nos puedes compartir la importancia de conmemorar o celebrar. ¿Qué Claro. es? A ver. Bueno, pues buenas tardes ya a todas las personas que nos ven y nos escuchan y pues el honor es mío realmente de compartir la mesa con mujeres tan brillantes y que desde sus trincheras cada una está generando, ¿no? Un eco importante para que pues haya cambios que no solamente nosotras, pero también otras mujeres, cada una también desde su propia condición y situación pueda disfrutar. ¿Por qué no celebramos? ¿Por qué no esperamos el viernes recibir flores y chocolates? Porque realmente es una conmemoración porque estamos recordando toda la lucha que ha significado llegar hasta este punto en el que incluso tenemos voz, acceso a un micrófono y tenemos el derecho de sentarnos a hablar con pañuelos morados de qué, perdón, se conmemora el día 8. Creo que estas situaciones y estos espacios que a veces damos tan por sentado son realmente el resultado de la lucha de mujeres que han dado incluso hasta la vida por abogar por los derechos de nosotras. En alguna clase le hablaba con los estudiantes y las estudiantes de cómo es como muy extraño y es hasta algo que ojalá yo espero y cruzo los dedos de que en algún punto lo podamos superar como sociedad, que tengan que existir instrumentos internacionales y también las legislaciones nacionales que contemplen específicamente a un grupo. ¿Y por qué? Pues justamente porque es un grupo con una condición de vulnerabilidad o con múltiples condiciones de vulnerabilidad y que por lo tanto sobre ese grupo humano pesan múltiples opresiones, ¿no? En el caso de las mujeres, como bien lo mencionabas, la brecha salarial, el acceso a los cargos públicos. ¿Por qué, por ejemplo, tiene que existir un grupo de acciones afirmativas, ¿no? Que respalden el avance en lo temporal y ojalá progresivo de situaciones concretas, como por ejemplo un vagón en el Metrobús que solo sea para mujeres, porque de lo contrario, ¿cómo viajan seguras a sus casas para que no sufran tocamientos y actos morbosos y Acoso. demás? Entonces, todo esto y evaluar y ver cómo a lo largo de la historia de la humanidad, pero también de nuestro México, porque hasta 1955 una mujer pudo votar en México por primera Sí. vez. Entonces, imaginen a sus abuelas, a quizá algunas de sus madres, que no pudieron votar en su momento y que hoy estamos nosotras sentadas aquí hablando y dando por sentado que este año, a mitad de año, ejerceremos el derecho al voto, quienes pueden, yo no soy ciudadana, pero quienes pueden y desean hacerlo. Y hoy tenemos la libertad de elegir. Y en verdad, este color que, como bien mencionaba Amanda, representa el feminismo no es una lucha por tirar abajo a un grupo de la sociedad. El feminismo es el deseo y la oportunidad de poder decidir qué quieres ser y hacer. Y creo que esa posibilidad a las mujeres se nos ha negado y se nos había negado por mucho tiempo. Y hoy es un honor, en verdad, hacer parte de quienes levantan la voz por quienes ya no están, pero también de quienes son conscientes que el 8 se lucha, como todos los días del año, pero que el 8 además nos convoca a repensar acciones concretas, como institución y como personas, ¿no? Me encanta la reflexión. Fíjense, cuando decimos celebrar, es como una forma muy simplista de decir, ay, eres mujer, aquí están los chocolates, aquí están las flores. Es una forma muy simplista, pero cuando decimos conmemorar, implica
porque hay un análisis reflexivo implícito en donde le damos la importancia, el respeto a la historia, como bien les comenta la maestra Amanda. ¿En qué momento adquirimos derechos las mujeres? ¿Qué es lo que tuvo que pasar a la historia? Por ejemplo, si nos vamos al análisis del movimiento sufragista, pues data desde la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Olimpia de Gouges hizo en 1791, 1789 fue la del hombre y el ciudadano, y en 1791 ella hizo la Declaratoria de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. ¿Y cuál fue la consecuencia? Pues la guillotina, por esa osadía que ella hizo. Entonces, la lucha por los derechos de las mujeres fue vinculando una necesidad específica de dotar de derechos laborales, por ejemplo, el derecho de las mujeres sobre sus hijos e hijas, porque ellas no tenían ninguna forma ni ninguna posibilidad de tomar decisiones sobre sus hijos o hijas porque no eran de ellos, no eran de su propiedad. Entonces, en el momento en el que ellas no podían ni siquiera tener la garantía de que sus niños y de sus niñas pudieran incluso hasta ser dados en adopción, porque la pareja tenía la potestad sobre sus descendientes, pues dejaba mucho al análisis reflexivo de qué pasaban con los derechos de las mujeres. No teníamos, por ejemplo, la oportunidad de estudiar. Las niñas no podíamos pisar las universidades. Entonces, es tan importante visibilizar este día porque mírennos, aquí todas nosotras somos mujeres, estamos en los espacios universitarios, tratando de reflexionar todavía sobre los desafíos pendientes, como comentaba la maestra Amanda, de la participación política de las mujeres. A través de las acciones afirmativas, pues podemos llegar a alcanzar la paridad en las cámaras de diputados y senadores. Pero fue un esfuerzo que se tuvo que luchar para que lo alcanzáramos. No es, ay, te ofrecemos la posibilidad de que ya participes, sí, sino que tuvo que haber detrás de todo un movimiento por visibilizar las necesidades específicas de las mujeres. Y pues bueno, Ari, platícanos, doctora Ariana, platícanos tú también tus reflexiones. Pues yo me sumo a todo lo que acaban de decir. También quiero decir que es un honor estar aquí y bueno, voy a decir algo también que me dijo una amiga hace mucho tiempo, que las cosas no son coincidencias. Sí hay coincidencias en la vida, pero en general no, cuando uno se empieza a como a tomar tu poder y a saber lo que eres, empiezas a rodearte y a no tratar de fingir lo que eres, empiezas a rodearte de las personas con las que puedes empatar. Y creo que justo este programa pues es como un reflejo de esas cosas que tú te empiezas a decir, wow, qué bonito pertenecer a esto que tiene mis mismos ideales, mis mismos valores y como que puedes caminar en un sentido hacia conseguir muchísimas más cosas, ¿no? Y otra cosa también es importante que, como decía, ¿no? El hecho de tener una voz y poder usarla, creo que es fundamental para poder seguir desarrollando nuevas cosas, ¿no? Y en el hecho de por qué no celebrar y por qué conmemorar, creo que es muy, muy padre ver la historia que hay detrás de todo esto, ¿no? Las personas y las mujeres que tuvieron el valor de decir por primera vez no, o de pedir un espacio y que ahora nosotros podamos hacer uso de él, ¿no? Pero sobre todo, de hecho, Punto Universitario también se unió a la celebración y se sacaron varias notas, ¿no? En una de ellas tuve la oportunidad de participar, que sale el día de hoy, va a estar en sus correos, no se pierdan el boletín, ese está muy padre, Punto Universitario, se escriben muchas cosas y en él yo escribo sobre los números importan, ¿no? Y al final de cuentas, hay muchas personas y planteo la pregunta principal, ¿no? ¿Cuántos no nos hemos topado con que a alguien tú le dices, es que seguimos en lucha, seguimos sobre la marcha y que te dicen, no, es que ya tiene muchos derechos, es que no crees que ya hay muchos espacios, inclusive ya ahí, no has visto que ya los hombres, ¿no? O sea, están como que en contra, ¿no? Y entonces es ahí donde yo hago la reflexión y menciono, ¿no? No es una lucha de poder, ¿no? Como decía hace un momento la maestra Elena, no es una lucha de poder, es decir, yo soy más fuerte que el otro, sino es una lucha en sentido de equidad, de igualdad, y que además los números nos siguen diciendo que no estamos bien, ¿no? O sea, que no estamos en esos números y no lo deseen nada más los números a nivel México, que hay algunos que están como muy terribles, se ponen ahí
ahí en la nota, sobre todo en cuestiones de violencia y acoso, pero sí también a nivel internacional, ¿no? ONU Mujeres, justo hubo un debate muy fuerte hace algunos años porque no había justo esta contabilidad, no había cuánto seguíamos en ese atraso, ¿no? Entonces, a veces sí puedes ver que ya hay espacios, que ya se toma la voz, que ya podemos acceder a voto, que ya podemos acceder a ser, por ejemplo, profesoras universitarias, que ya podemos acceder a cargos políticos, pero realmente cuántas mujeres todavía no lo pueden hacer, ¿no? Así Entonces, es. esa contabilidad, cuando nosotros vemos los números, nos damos cuenta que todavía estamos muy, muy atrás, ¿no? Y como decía la maestra Elena también, se trata de que yo tenga la oportunidad de decidir, de que si yo quiero quedarme en casa y quiero hacer lo que yo quiera hacer, sea una decisión, que no No una sea imposición. algo que la sociedad me diga o que simplemente porque, por ejemplo, ¿no? Hay compañeras profesionistas que dicen, ¿sabes qué? Mejor yo me quedo en casa porque mi pareja tiene mayores posibilidades de crecer en su trabajo que yo, entonces mejor, ¿no? Entonces Sí. ahí es donde nosotros vemos esta parte que a veces dejamos muy de lado y que yo les invitaría de verdad a que si tenemos tanto acceso a información y a redes, seamos críticos y críticas y reflexivas y reflexivos y veamos los números están ahí y siguen reflejando que existe todavía un vacío enorme y que dentro de ese vacío que ya se está tomando por las mujeres, las condiciones no son iguales. ¿Y en qué me refiero? Que, por ejemplo, ¿no? Yo soy mamá. Si mi hijo o mi hija se enferma y yo tengo pareja, todavía no estamos en la sociedad en un punto donde el papá se quede. Generalmente, ¿cómo se llama la incapacidad? Se llama cuidados maternos, ¿no? Así es. Entonces, todavía no hay una condición donde yo pueda, como mamá o como mujer, venir a trabajar o no venir a trabajar porque tengo ciertas cosas como la menstruación, como otras cosas que nos suceden y que son normales y que a veces como mujer tienes que ocultar, ¿no? A veces te sientes apenada porque no puedes ir a un espacio porque tu hija o tu hijo se enfermó y no hay quien lo cuide, o a veces no tienes por qué, no puedes faltar a una junta de trabajo porque te estás muriendo del dolor por los cólicos y sin embargo no puedes, ¿no? Entonces de eso se trata también y por qué conmemorar, porque todavía nos falta mucho trabajo que hacer en lo que todavía no se toma y en lo que ya se tomó, cómo podemos proveer esa equidad. Ay, genial, Ari, genial. Fíjense, ahí están todavía los desafíos. Ya hay una sentencia, a ver aquí nuestra abogada. Hay una sentencia justo que acuerpa la necesidad de visibilizar que las mujeres tenemos derecho a días de incapacidad por menstruación. Ya se ganó la sentencia en Ciudad de México de 3 días de incapacidad al mes por motivos de dolores menstruales y demás. Entonces forman parte del acceso a la justicia, porque estamos hablando de justicia, porque como bien les comentaba la doctora Ariadna, perdón, justamente tenemos que ir a los espacios de trabajo como si nada pasara. Y todavía de la mejor cara, y todavía en algún momento en el que ya no podemos fingir que sale o detona algún sentimiento, o si nos sentimos un poco deprimidas o un poco de incómodas, pues hasta los comentarios hirientes acerca de si estás en tus días, que nos van acompañando de forma discriminatoria para, estás en tus días, para minimizar algo, y para invalidar. Justamente. Entonces, fíjense también qué importante la necesidad de abordar estas reflexiones, como por ejemplo lo de los números. Yo les comparto que el Foro Económico Mundial tiene el índice global de brecha de género. Analícenlo ahí. Ahí están los numeritos. Desde 2006 se hace este índice global de brecha de género y ahí es donde podemos observar que las brechas más lacerantes sobre las mujeres tienen que ver, y además las que más cuantificablemente podemos observar, con la brecha salarial. En México, de cada 100 pesos que gana un hombre al mes, las mujeres ganan 86 pesos. Ahí para que ustedes reflexionen el análisis cuantificable. Otra cuantificación que pueden hacer ustedes reflexión es en la encuesta sobre la dinámica en las relaciones en los hogares. Ahí nos hablan del ejercicio de violencia que sufren mujeres de 15 años y más a lo largo de su vida.
vienen preguntas desde la infancia, vienen preguntas en específico sobre la violencia que sufren las mujeres con discapacidad y las mujeres adultas mayores. La más reciente que tenemos es a 2021. Entonces, ahí también hay otros numeritos que nos hacen visibilizar cómo andamos y en qué condiciones estamos. ¿Son retos ya superados? No es cierto. ¿Por qué? Porque vemos que todavía siguen siendo desafíos actuales. Entonces, pues bueno, en materia de ¿qué proponemos? ¿Qué se les ocurre ahí? Miren, a mí, por ejemplo, se me ocurre que cómo medimos la brecha salarial en nuestros espacios de trabajo a partir de un diagnóstico en ver cuánto ganan de acuerdo a a lo mejor de acuerdo a los nombramientos, cuánto gana una mujer y un hombre para ver ahí la transparencia y el acceso a la información da la posibilidad de analizar cómo andamos en temas de brecha salarial en nuestros espacios de trabajo. O, por ejemplo, en la medición del trabajo no remunerado en los hogares, que afirman desde el ejercicio de las tareas invisibles de las mujeres dentro del hogar, que no es cuantificable. Cuando ya hay una cuantificación, ahí también ustedes la pueden buscar, trabajo no remunerado en los hogares, donde se afirma que es equiparable al sector servicios del INEGI y 6.2 billones anuales a través de los trabajos invisibilizados dentro de los hogares realizado por las mujeres, porque la encuesta nacional de uso de tiempo ahí define que son las mujeres quienes dedicamos un número mayor de horas a la semana al trabajo doméstico en los hogares, pero también al trabajo de cuidados. Híjole, a mí también me gustan los números. Muchas encuestas que ver, pero nos sirven para visibilizar. ¿Quién dijo yo? ¿Quién quiere primero? A ver, ¿alguna ideita? Y además sumando a eso, creo que hay algo que sumarle. Ser mujer es más caro. Hay un impuesto rosa, los productos que son específicos o que te pueden tener un cuidado especial para la mujer tiene un mayor costo, ¿no? O sea, entonces no solamente es el hecho de que percibes menos cantidad de dinero, menos capital, sino que además se gasta más no porque uno quiera, ¿no? Sino porque el mismo mercado lo impone. Y además de eso, la educación financiera de por sí en el país es baja, pero en las mujeres es aún más baja. Aún cuando somos las mujeres las que en muchos casos administramos el hogar. Sin embargo, no tenemos, y pueden decirte, es que yo le doy el dinero completito así a mi pareja y ya, ¿no? Entonces, no es cuestión nada más de decir que estamos en desigualdad de tener ese acceso al capital, sino en el uso, financiamiento, inversión, ahorro, es muchísimo más complicado en las mujeres que en otros sectores de la población, ¿no? Entonces, es muy importante como hacer esa nota, y creo que es ahí donde yo pienso, bueno, y considero, y también las cifras lo dice, por ejemplo, Coneval también lo dice, que si tú educas a una población, la población va a querer acceder a mejores servicios, y no solamente porque exigirlos a gobierno, sino que va a ser también una búsqueda de ellos, ¿no? Porque nos hacemos, exacto, porque vamos a querer mucho mayor bienestar, porque el mismo, y aparte ese bienestar, que no se confunda, ¿no? No es con el poder adquisitivo querer adquirir más cosas, ¿no? Sino con qué te está dando bienestar. Y eso también te lo da como la educación. Entonces, como decía Malala, yo creo que la educación es como la base que puede hacer que las mujeres seamos libres, ¿no? Sí. Entonces, mientras haya más actividades, más educación, no nada más hacia a las mujeres, que también es otra cifra y otro tema, sino que también a la población en general sobre educación de todo tipo, creo que eso puede hacer mejorar, ¿no? Y aquí internamente en la universidad, pues justo vamos a estar en un ratito ahí con las McDoñas, ahí es el comercial, en el Campus La Paz, y también vamos a estar el viernes en Campus Los Cabos, y vamos a estar con las extensiones la próxima semana, que nos digan como parte de la responsabilidad social. A mí me gusta mucho este trabajo comunitario, entonces que la comunidad nos diga qué actividades creen que pueden hacer para sacar esta parte de poder avanzar en el progreso, ¿no? Siempre digo, y les digo a los estudiantes y a las estudiantes, es un proceso.
Es un proceso, estamos en él, tenemos que trabajar todos juntos y juntas. Entonces, ¿qué es lo que también, ¿no? O sea, no quedarnos como en esta parte de yo te digo qué hacer, sino díganos qué podemos hacer por ustedes. Sí. Yo pienso, estoy muy de acuerdo con todas mis compañeras y pienso que es muy importante hacer conciencia y la sensibilización, porque a veces pedimos que se haga algo, por ejemplo, cuando hablamos de inclusión, pero no entendemos bien qué es inclusión y no lo podemos aplicar bien. Entonces, sensibilizar sobre estos temas y comprender y platicar libremente sobre yo cómo me siento como mujer, qué necesidades tengo como mujer, validar mis emociones y mis pensamientos, yo creo que es algo fundamental y que podemos aprovechar también estos días para sentarnos y platicar con nuestros cercanos y cercanas de cómo me siento, qué necesito apoyarme en mis redes de apoyo, que también es fundamental. Entonces también para aprovechar estos días para yo misma preguntarme a mí qué necesito, qué pienso, en qué yo puedo apoyar a las demás, y creo que eso puede ser muy valioso. Hablando de educación, que me parece que es fundamental, como decía la doctora Ari, hablando de discapacidad y educación en México, el promedio de nivel educativo es la primaria todavía. Y para las mujeres todavía menos, no acaban la primaria. Entonces, empezando por ahí, si no tienen una adecuada educación en todos sentidos, porque podemos hablar de la sexualidad también, que también es un tabú, no pueden conocer sus derechos y no lo pueden aplicar. Entonces, por eso también es tan importante que la educación sea equitativa para todas las personas. Por eso hay un programa, por eso estamos haciendo todos los esfuerzos que estamos haciendo, porque si no podemos pasar la información, pues desde ahí no se puede aplicar todos los derechos que todas las personas tenemos y que deberíamos poder aplicar de la misma manera, ¿no? Con la misma posibilidad de realizar todas las actividades de la vida cotidiana. Y bueno, yo para terminar, me gustaría decir que ahora el lema que hayan mexicanas con discapacidad es nada de nosotras y nosotras, porque nos queremos hacer presentes, nos queremos que nos vean y que sepan que nosotras también estamos luchando y también tenemos necesidades muy precisas. También queremos formar y hacer equipo con todas las demás mujeres. Qué genial, Amanda. Y a ver, nuestra maestra, Elena. Ay, pues se me erizó la piel con la frase que ahora tienen mexicanas con discapacidad y qué bonito que puedas compartirnos, ¿no? Porque a veces siendo mujeres somos ajenas a tu realidad y a la realidad de toda la colectiva y los colectivos que representan a las mujeres con discapacidad. Estaba pensando ahorita en una frase de una escritora que me fascina, Isabel Allende. La verdad es que en lo personal considero que es todo un símbolo de múltiples formas de lucha. Y ella justo en un libro que se llama Mujeres del Alma Mía, que es uno de sus más creo que es de 2021, es un libro así pandémico, como muchos bebés. Y este libro pandémico tiene muchas reflexiones que giran en torno a las realidades múltiples de las mujeres, pero ella dice en este libro que muchas de nosotras estamos viviendo la vida que nuestras madres soñaron, ¿no? Para sí, o que ni siquiera alcanzaron a visualizar. Y pensaba en esa frase y pensaba en mi abuela, que ya está en un espacio eterno en este momento, pero pensaba en mi abuela como una mujer negra además, y una mujer que, siendo una mujer negra, no tuvo acceso a muchos de los espacios que yo como mujer negra, afrodescendiente, latina también, he podido disfrutar y acceder, ¿no? Y he tenido muchos espacios con voz a los que mi abuela jamás habría podido llegar, porque sus múltiples descripciones y su interseccionalidad no se lo habrían permitido, entre muchas otras razones. Pero con esto a lo que voy es, qué hermoso que cuando años adelante mujeres piensen en nuestras generaciones, digan, aquí hemos llegado también porque otras hicieron también. Entonces no nos cansemos de hacer. Por pequeño que sea, creo que hay mucho y muchos lugares donde podemos sumar y hacer. Y creo que mi invitación en este momento, en primera, es eso, no nos cansemos de hacer. Y en segunda,
también invitemos a la reflexión amorosa, respetuosa, empática, porque muchas mujeres no están de acuerdo con este color y su color será otro y el feminismo no les atrae, etcétera. Yo pienso que el feminismo es una invitación maravillosa a puedes pensar diferente a mí y no pasa nada, sigo luchando por ti, por mí y por todas, ¿no? Entonces, que este 8 de marzo nos invite también a identificar a los hombres en particular esos micromachismos. Si no lo pueden a veces pensar de pronto en una dimensión enorme, pensemos en salirnos a veces de esos chats en los que se rotan fotos, que hoy día además es ilegal, pausa comercial, porque afortunadamente hoy existe legislación penal al respecto, pero salgámonos de esos chistes y conversaciones que no dan risa y que por el contrario violentan. Sumémonos a respetar la voz de las mujeres que nos rodean y no porque sean tu mamá, tu hermana, tu hija, porque no se trata de que te pertenezcan, solo por el hecho de que somos personas también, igual que tú. Y a las mujeres también evaluemos de pronto esa sororidad que podemos fortalecer más. No nos sumemos a burlarnos del cuerpo de nuestras amigas, de sus condiciones, de sus círculos de violencia. No están ahí porque quieren necesariamente, cada quien tiene un proceso diferente para romper su círculo de violencia. Fortalezcamos su ánimo de dar a conocer las violencias que están viviendo y acompañemos y acuerpemos para que en lo posible ninguna de nosotras un día falte y no seamos la voz de las que no están, para que no seamos un número más dentro de los 11 feminicidios diarios que pasan en México y para que realmente continuemos avanzando en acciones concretas que nos abran los espacios que desde siempre hemos merecido, igual que los hombres y las demás personas. Muchas Ay, gracias. me encanta, bravo, bravo, maestra Elena, bravo a todas, sin duda cada una aportando a esta reflexión. Fíjense, por ejemplo, la maestra Elena les comentaba de los micromachismos. Hay un libro que dice que se llama Los micromachismos no tienen nada de micro, porque son ejercicios de violencia y son tan cotidianos que se han normalizado, que forman parte de la retórica del día a día de mujeres, hombres, niños, niñas, y nos van acompañando y la necesidad de visibilizarlos, desnormalizarlos y además de construirnos, porque pues, formamos parte de la sociedad y muchas veces hemos sido también las mismas mujeres reproductoras de muchos de ellos. Entonces, en el momento en que visibilizamos, frenamos, reflexionamos y ponemos un alto. Esa es la deconstrucción. Me encantó también la frase que dices de no importa, yo sigo luchando por mí, por ti, por todas. Qué genial esta necesidad de visibilizar que ahí vamos a seguir las mujeres hablando de estos temas, de la importancia y en términos de violencia de género, que ya para última reflexión, si nos queda tiempo. Sí, ya cerraríamos con la necesidad de visibilizar la violencia de género y la violencia feminicida y pues qué podemos hacer ahí al respecto. La maestra Amanda nos comenta sobre la necesidad de sensibilizar y pues vamos a ver, estamos en la cuarta ola feminista según Nuria Varela, tenemos el poder absoluto del ciberespacio en donde lo que sucede aquí ahorita a la 1:11 de la tarde aquí en La Paz, Baja California Sur, se puede ver en el mismo instante en China, en Corea, en Corea del Norte, no, en Corea del Sur, se puede ver en Europa, porque la posibilidad y más de ustedes, chicas, que son tan jóvenes y que nacieron con la tecnología, tienen el poder en sus manos. Entonces, en ese poder hay que usarlo, hay que reflexionar, hay que invitar desde la necesidad de visibilizar y reflexionar estos temas y por ejemplo si estamos en la cuarta ola también tenemos nuestros retos y nuestros desafíos como el que tiene que ver con los cuidados, la corresponsabilidad de los cuidados y para ello les invito yo a que reflexionen Maternidad Feminista de Esther Vivas, les va a encantar ese libro, ahí se hace todo un análisis también de cómo se sigue violentando los derechos de las mujeres y de las mujeres que son madres, que ha sido uno de los grandes desafíos de todas las olas del feminismo y que todavía hoy en la cuarta ola se sigue hablando de esta necesidad de visibilizar y reflexionar para que corresponsabilicemos y compartamos las cargas que pesan sobre las mujeres. Le doy entonces la palabra ya para cerrar de esta reflexión a la maestra Amanda. Muy bien, pues ya para cerrar me gustaría decir que es un cambio social y los cambios sociales tardan tiempo.
y tenemos que saber que entonces tenemos que ser pacientes, tenemos que tener compromiso, pero también, y lo que estamos haciendo muchas mujeres y muchas personas de la sociedad, ser valientes, porque hacer cambios profundos da miedo y muchas veces decimos, no, mejor el que está junto a mí, ¿no? Yo ya me quedo así muy cómodo. Entonces, hacer conciencia de que hay que ser personas valientes y hacer los cambios necesarios. Ya sabemos qué cambios hay, ¿no? Hay una frase que dice, tú sabes cuál es el cambio, ahora lo tienes que hacer, ¿no? Entonces hay que hacer la sensibilización para poder comprender, generar empatía y entonces hacer los cambios que sean necesarios y va a ser más rápido y va a ser mejor mientras todas estemos unidas y en equipo. Doctora Ari. Pues ya para cerrar, creo que es muy importante como traer a la mesa sobre las violencias, que no se preocupen, a todas, y las estadísticas lo dicen, nos han pasado en menor o mayor medida. Salir de un lugar donde no estás bien, donde tú sabes que no estás bien, no es sencillo. No te juzgues a ti misma, y a veces se dice fácil, no te juzgues porque te juzgas y te juzgas, pero todo es parte de un proceso y sobre todo decirles que hay formas de que te ayudes, ¿no? A veces nadie va a venir a sacarnos y a rescatarnos, esa idea romántica del príncipe que nos va a venir a rescatar, no es verdad. Porque al final de cuentas, si tú misma no te rescatas a ti misma, no puedes también valorar que alguien más llegue a apoyarte, ¿no? Entonces, el hecho de esa parte de pedir apoyo es importante, y pues aquí en la institución nosotros tenemos muchas vías de pedir apoyo, de alzar la voz, de pedir ayuda, y está bien, ¿no? Hay cifras que nos dice que las mujeres universitarias o las mujeres con posgrado tardan más tiempo en pedir ayuda porque te da más pena, porque es como muy difícil para ti como mujer decir, ay, tengo esta preparación académica, pero sufro de violencia, ¿no? De muchos tipos, ¿no? Que sepan que hay muchos tipos de violencia y es muchísimo más difícil vencer ese silencio cuando ya tienes preparación académica, pero que la universidad tiene sus espacios seguros, sus redes de apoyo, y que los pueden buscar, están presentes. Entonces, si tú te encuentras en una situación de violencia, busquémosla, busquemos ese apoyo, también a nivel estatal y a nivel local tienen las instancias, busquémosla. No pasa nada, casi la mayoría son anónimas y vas a poder alzar tu voz, y simplemente con el hecho de que tú empiezas a decir tu historia y todo lo que está pasando, ya es una liberación para ti y para muchas otras mujeres. Oh, qué bonito. Maestra Elena. Ay, pues yo nuevamente quiero agradecer a ustedes y a quienes nos están viendo y escuchando porque, bueno, creo que estos espacios, la verdad, son como una manera de proliferar, se me enredó la lengua, digamos de esparcir, para no enredarnos nuevamente, las buenas costumbres y las buenas acciones que nos fortalecen a todas y todos como sociedad. Yo insistiría muchísimo, sumándome nada más a lo que tú estás diciendo, Ariadna, que realmente existen, si eres persona que integra esta comunidad universitaria, existen aquí mecanismos. Si no eres parte de la UAPS, afuera existen mecanismos también. Permítenos ayudarte. Hace unos días apenas veía como en un TikTok se hizo muy famosa una transmisión en vivo de una mujer que hacía este símbolo y repetidamente hacía este movimiento. Esta es una forma de pedir auxilio en la calle. Si estás siendo víctima de violencia o tienes miedo con la pareja con la que estás, siempre les digo a las y los estudiantes en el 14 de febrero que esa es una muy buena fecha para cortar relaciones de cualquier estilo que no sean sanas. Y yo creo que el 8M también lo es. En realidad, uno de los grandes regalos que nos podemos dar es escucharnos. Y si sabes que ahí no es, pues a tiempo vale la pena salirse. Y si crees que no estás a tiempo, estás viva, por lo tanto estás a tiempo. Aquí estamos para ti. Fortalece mucho tu red de escucha. Si aún no estás lista para salir de tu círculo de violencia, al menos cuéntalo y
y eso va a empezar a hacer eco en tu corazón y va a empezar a aparecer esa fuerza con el tiempo cuando tú así lo requieras. Entonces, pues nada, agradecer mucho la escucha y pues también aprovechar para invitarlas en particular, a que se sumen a la marcha del viernes, ¿no? Porque aquí en Baja California Sur, en La Paz, vamos a tener marcha, entonces va a ser muy bonito esa ola morada que siga expandiéndose. Ahí espero vernos. Muy bien, pues muchas gracias. Sí, la marcha, van a sentir las vibraciones. Es muy emotiva una marcha. Quien no haya ido, las invito en específico a que la vivan, que no dejen que les cuenten las redes sociales, que no dejen que toda la negatividad que gira en torno a, "Ay, ya rayaron, ya destruyeron", vayan y vivan. Es el punto de reunión. Durante la marcha se sienten las vibraciones, cómo vas caminando, se siente en la piel, se eriza, y luego llegan al punto de reunión en específico y te encuentras ahí con las madres de familia, luchando por sus nietos, por sus nietas que se quedaron sin mamá por haber sido víctimas de violencia feminicida. La violencia escala, es muy importante visibilizar eso. Entonces, en el momento en el que no hablamos, suceden muchas cosas. Es un proceso de empoderamiento el denunciar, pero a lo mejor tenemos a una amiga sorora que puede escucharnos, que puede decirnos, a lo mejor orientarnos hacia dónde ir, hacia dónde pedir ayuda. Las redes de amigas, las redes de mujeres, nos han ayudado y nos han acompañado a través de la historia. Si nosotras juntas no hubiéramos alcanzado todo lo que ahorita hemos alcanzado, como la posibilidad de tener acceso a derechos humanos, por ejemplo, hay que seguir luchando juntas, hay que seguir reflexionando, acompañándonos, y no están solas. No están solas, yo con eso me quedaría, y pues invitarles también a que si algún suceso les ha pasado dentro de los espacios universitarios, también cuentan con nosotras, independientemente de la dependencia o la instancia en la que estemos trabajando, cuentan con nosotras y seguramente les vamos a poder orientar hacia ver hacia qué áreas de oportunidad van a poder ir a poner una denuncia, o si les acompañamos a ir a la Procuraduría, ver qué hacer. Entre nosotras mismas nos apoyamos y nos acompañamos. Y pues nada, invitarles a la siguiente sesión, ¿verdad? De nuestras charlas poderosas. Vamos a enseñar nuestra camiseta. Sí, ahí les traeremos grandes temas distintos cada mes. Y pues les esperamos en la escucha, les agradecemos mucho. Y pues bueno, sí, ¿qué más decimos? Es todo. Gracias. Y cerramos la transmisión. Gracias. Sí. Bye. Bye.